Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que sea Él a cada uno hablando a nuestras vidas y corazones. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos, Dios de los cielos, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, llenándonos de ti, de tu presencia, que tu Espíritu Santo nos llene, nos dé, Señor, la guía que necesitamos y que nosotros cada día nos peguemos más a ti, por amor a tu nombre, Señor. Gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por favor a ir al libro, acompáñenme en su casita, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Vamos a estar leyendo algunos versículos. En el 31 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? En 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a ir al versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dijo Jesús, que digo la verdad, no me creéis. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Una de las cosas que el Señor le dijo a los discípulos que habían creído en Él, pero no a los que Él había escogido, sino a todos, a los judíos que habían creído en Él, en el versículo 31, podemos nosotros mirar que el Señor les dijo en este pasaje de Juan, dice que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mi discípulo es aquel no solamente que recibe, sino que pone en práctica lo que el maestro, la persona que lo instruyó, le dice. Discípulos del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero una de las cosas que los judíos que habían creído en Jesús y que el Señor les dijo que si no permanecían, es necesario permanecer, y les digo que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en el versículo 32, pero en el versículo 33 le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Seréis libres? Y una de las cosas que tenemos que mirar es que ellos dicen: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si usted mira en la historia, sobre todo en la historia bíblica, en donde hay muchos pasajes donde el Señor les permitió ser esclavos. El Señor los sacó de Egipto siendo esclavos. Cuando el pueblo de Israel, el Señor les permitió llegar a Egipto, allí
se multiplicaron y dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Ya José también había muerto y les dijo, los vamos a esclavizar, y sufrieron mucho. Y allí comenzaron a ser esclavos. Después desobedecieron al Señor y el Señor los vendió y les tocó ponerle jueces al Señor cuando los introdujo en la tierra de Canaán, después de que estuvieron en el desierto. Pero una de las cosas tremendas es que ellos le dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, desconociendo también el momento en el cual estaban, que estaban bajo la opresión o la ocupación del Imperio Romano. Esto es algo impresionante. Ellos no se sentían esclavos. Ellos decían, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, le pagaban tributos al César, que el Señor mismo en una ocasión vinieron a probarlo y le dijo, ¿de quién es esta inscripción? Entonces denle al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Impresionante esto, que ellos le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí el libro de Juan, en un detalle impresionante, es que ellos le dicen al Señor, están hablando de una libertad que en el momento no estaban viviendo, que ellos se sentían a gusto como estaban, porque decían, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Viendo que estaban esclavos ahí, viendo que muchas veces el Señor le permitió a sus antepasados ser esclavos de Asiria, esclavos de Nabucodonosor, estamos hablando del Imperio Babilónico, y el Señor les permitió muchísimas veces, pero no una vez. 70 años estuvieron en Babilonia. Después entonces, aquí bajo la ocupación del Imperio Romano, y ellos se sentían libres, se sentían a gusto. Pensaban que nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Saben algo, hermanos? Muchas veces en la situación que las personas dicen que son libres y vemos que son esclavas del resentimiento, del rencor, de la ira, son esclavas de su misma situación, de sueños que nunca van a cumplirse, de utopías que tienen en su mente y en su corazón que nunca jamás van a ser hechas, pero son esclavas y dicen que son libres. Y las personas tienen una falsa, no digo todas, pero eso es lo que se maneja en general, que tienen una falsa perspectiva acerca de la libertad, que dicen que la libertad es que no tengo reglas, no hay restricciones y yo cuando hago lo que me da la gana, entonces soy libre. Cuando hago lo que quiero, entonces soy libre. Cuando hago lo que a mí me place, sin ningún tipo de restricciones ni de reglas, ahí soy libre. Jamás el ser humano va a ser libre en cuanto a eso, porque resulta que tenemos algo en nuestra vida que el ser humano viene arrastrando desde el huerto del Edén, después de que pecaron Adán y Eva, que es una naturaleza pecaminosa que no se la puede quitar de encima, que no, por más que quiera hacer las cosas, no es capaz de hacerla. Esa naturaleza que viene arrastrando el ser humano de pecado, que es lo que le llama el Señor el pecado en sí. El pecado es esa desconexión, es vivir separado del Señor. Y el ser humano le ha gustado vivir en esa situación. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 3, que dice que esta es la condenación. El Señor vino a salvar, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque cuando uno está en luz, las obras que uno hace tienen que ser conforme a esa luz. Y eso es lo que vino. La única luz que nosotros tenemos como ser humano cierta de Dios es de parte de Dios. Es esa luz del Señor, porque ni las leyes, ni ninguna ley, si usted mira, por ejemplo, ahora le llaman a las personas que son muy hábiles cuando violan las leyes. Dicen, esta persona es tremenda, así le llaman, avispado, es vivo, es una persona que, wow, que mire, viola las leyes y no pasa nada. Pero cuando hablamos de la luz, hablamos del Señor y hablamos que
a Dios nadie se puede burlar de Él. Entonces cuando nosotros hablamos del pecado que hay en el corazón del ser humano, es porque no se lo puede quitar por él mismo. Y por eso le dijeron, bueno, pero ¿cómo así que vamos a ser libres? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que nos está diciendo en el versículo 33? Jesús le respondió, le dijo, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y está hablando de la condición de Jesús como Hijo de Dios. Mire, Dios, el mismo Señor, se encarnó y está hablando ahora a todos los seres humanos, no solamente a los judíos, porque esto también es palabra para nosotros hoy. El Señor, una vez más, está diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces uno podrá decir, bueno, ¿de qué voy a ser libre? Rencores, resentimiento, de ese carácter que a veces sale y uno dice, ¿cómo puedo hacer para no seguir allí? Dios tiene la respuesta. Y la única manera que tiene el ser humano es recibir esa libertad del Hijo de Dios, esa libertad del Hijo de Dios. Es más, el Señor viene y dice que a todos los que reciben, a nuestro Señor Jesucristo le dio potestad de ser hechos hijos. Por eso dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ahora el Señor nos recibe no como esclavos y nos redime de esa condición y nos vuelve hijos. O sea, nos dice, ven, acércate, que tengo para ti algo que no es vas a ser esclavo, sino ahora te voy a enseñar a ser hijo. Y vemos esto impresionante que el Señor le dijo. Le dijo en el 37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Impresionante esto. Sé que soy linaje de Abraham, pero no le digo, ¿sí ven? Le digo, el que hace pecado, esclavo del pecado. Sé que soy linaje de Abraham. Y el Señor pudo haberles dicho, pero bueno, ¿cómo dicen ustedes si miren el tiempo de Egipto, en el tiempo de cada uno, cuando el Señor les estableció jueces, en el tiempo de los reyes también, en el tiempo cuando el Señor permitió ir a Babilonia como esclavos? Y dice, el Señor les pudo haber dicho eso. Sin embargo, yo sé que soy descendiente de Abraham. Pero ¿cuál fue el problema real del corazón del ser humano? Que las palabras del Señor no hayan cabida en los corazones. Miren, si las palabras del Señor encontraran cabida en los corazones, por ejemplo, una persona que está triste, ¿qué dice el Señor? Que el gozo del Señor es la fortaleza. Una persona que tiene en su mente cosas equivocadas, por ejemplo, en su mente viene y dice que él es hombre, o en su mente una mujer dice que él es hombre, o un hombre dice que él es mujer, y viene y dice el Señor en el corazón, les dice el Señor, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, les dice, no, que por haberse ellos, no tener en cuenta a Dios, los entregó y enterneció sus corazones. Dice, wow, entonces esto es muy tremendo, dice el Señor, que no lo hagamos. Y dice el Señor, por ejemplo, que el Señor no aquí en la tierra, sino el problema no es aquí en la tierra, el problema es con Él, es delante de Él. Que dice el Señor que no van a heredar estas personas con estas conductas el reino de los cielos. Ni el ladrón, ni el homicida, nadie que haga estas conductas, que se deje arrastrar por el pecado y sobre todo que no entregue su vida al Señor. Entonces, si esta persona dijera, wow, mira esta palabra que dice el Señor, si de verdad la deja entrar en su corazón, dice, no puedo, porque estas palabras que el Señor me habla son vida. El problema, como les digo, no es aquí en la tierra. El problema es delante de Él, porque cada ser humano tiene un ciclo aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos, nadie es eterno en este peregrinar. Cada persona tiene que darle cuentas al Señor de su vida, cuentas de lo que hizo con su vida, de lo que pensó, de lo que hizo con sus manos, de su actitud y de las cosas que habían en el corazón interno.
Entonces, si ven que el problema no es con nosotros los predicadores, inclusive no es con nosotros, ni con ningún lugar de congregación que ahora no nos estamos congregando, sino es las palabras del Señor no hayan cabida en el corazón, porque eso es una lámpara. Es una lámpara que cuando está en tiniebla viene y alumbra y dice, esa tiniebla no le gusta a Dios. Entonces, ¿uno qué hace? Entonces el ser humano tiene dos cosas: o sea, va a la luz, le dice, sí, está bien, ese soy yo. ¿O qué hace? Se esconde. Pero como hablamos del pecado, el pecado siempre ha mostrado lo que es. Desde el principio, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. No fueron ante el Señor y le dijeron, Señor, pecamos, mira, la serpiente hizo esto y comimos. Y estar allí postrados delante del Señor, reconociendo su maldad, sino que inmediatamente cosieron hoja de higuera y se metieron y se escondieron. Y cuando el Señor les preguntó, enseguida le echaron la culpa al otro y le dijeron, no, la mujer que me diste, no, fue la serpiente, no. Siempre culpando a otros, pero ese es el pecado que hace. Siempre el pecado va a endurecer el corazón. Siempre el pecado es cobarde, se va a esconder. Siempre el pecado va a autoengañar, va a creer que estamos bien. Va a creerse que está bien, pero después cuando se desnuda la luz, alumbra esa tiniebla, va a haber uno que es desnudo, porque esas hojas de higuera no van a tapar, no van a cubrir todo lo que yo hice. Y eso es el ser humano. Siempre va a querer hacer las cosas a su manera, porque si no entiende que la única manera es acercarse a la luz del Señor, es decirle, sí, Señor, tienes razón. En el 43 le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿No podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabe Dios en el huerto del Edén? ¿Sabe Dios que el día que de él comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios? Siempre mentiras, y eso es lo que es el pecado y la maldad, te va a decir mentiras. No, mira, tienes que ser una persona tramposa, porque esa es la única manera que aquí en Colombia hay para poder tener las cosas. Tienes que ser una persona corrupta, porque esa es la única manera, comer escondido, hacerlo. Vamos el serrucho, miti, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver cómo hago esto y lo otro, a escondidas, porque esa es la única manera. Pero ¿qué hace la luz? Te dice, eso no se puede hacer. Eso no está lícito hacerlo. Hay que hacerlo. Contentados con vuestro salario, contentados con lo que tenéis. Entonces no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque, el otro, ¿por qué sí y a mí no? Entonces los que están en tinieblas tienen todo eso que yo deseo tener. Por eso le digo, están presos de sus cosas y dicen, wow, yo quiero tener eso otra vez. Pero entonces, ¿cuál es lo que pasa? O soy de la luz o no soy de la luz. Y esto es lo que se está, hermanos, decidiendo en el corazón. Hoy se está decidiendo eso. Se está decidiendo eso, le voy a decir por qué. Porque a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de este confinamiento y de todo esto que está pasando en Colombia, uno diría, wow, el corazón de los colombianos era para que estuviera más dócil al Señor, pero vemos que muchas personas se han endurecido. Muchas personas ahora han tomado una actitud en contra de su Creador, en contra de Dios, endurecida y a decir, vamos y hagamos, y esto y lo otro. Dice uno, wow, si con todos estos llamados de atención y amor que el Señor no lo ha mandado, pero lo ha permitido, nosotros no tenemos un corazón sensible al Señor, después cuando venga entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a poner nosotros nuestra confianza, nuestro tesoro? Aquí en la tierra. No dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo, ni donde el orín ni la polilla corrompen, donde ladrones no hurtan. ¿Dónde vamos a poner nosotros nuestro tesoro en nuestro corazón? ¿Dónde vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando verdaderamente si el Señor permita que llegue todo lo que el Señor ha profetizado desde hace tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud?
¿Cuál va a ser entonces nuestra actitud frente a esas cosas? Vamos por favor a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Aquí el Señor en el capítulo 4 está dando las pautas, nos está diciendo, esto fue lo que vine a hacer. Se presenta y dice, miren, ya, esto que ustedes estaban esperando, esto es lo que el Señor me mandó a hacer, el Padre. Lo que ustedes estaban esperando, ya. En el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, esto que ustedes tanto han leído, porque siempre cada día de reposo lean el Shema, que era, oye Israel, el Señor uno es, y amaréis al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, y después le daban el rollo de los profetas, o en ese entonces, de la Torá, o parte de los profetas, o de los reyes, de los salmos, se le daba para que leyera, y al que iba a estar, en este caso, el que iba a leer a la asamblea, a compartir. Pero mire que el Señor se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, en el versículo 17, usted puede comprobar eso. Miren esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. La presentación del Señor es que dice, miren, hoy, el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y no solamente estamos hablando de pobres físicos, pobres espirituales. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Él dijo, yo he venido a buscar a pecadores, no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Yo no he venido a buscar sanos, sino a los enfermos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gente quebrantada de corazón, de tantas situaciones. He escuchado gente que dice, ya le perdí la fe a la humanidad. ¿Y saben algo? Deberíamos nosotros, era de decir más bien, nunca tengamos fe en la humanidad sino en el Señor. Porque mientras el ser humano no se acerque a su Creador, no va a cumplir el destino por el cual Él vino aquí a esta tierra. Otra de las cosas que dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y uno dice, pero ¿cuál es cautivo? Hay gente cautiva. No solamente estamos hablando de cosas como la droga, el alcohol, sino hay gente cautiva en la pornografía, hay gente cautiva en la mentira, y dicen una mentira y como se ven agarrados tienen que decir otra mentira, y después tienen que seguir con esa mentira, y esa mentira, y esa mentira, y no son capaces ya de salir porque ya hicieron todo un enredo que ya no son capaces de salir. Ahora, personas con odio, con resentimientos en su corazón, que no son capaces de salir de ello, y le preguntan a uno, ¿cómo está? Bien. Personas inclusive que se congregan, ¿cómo está? Bien. Pero en su corazón están llenos de amargura, llenos de resentimiento, rencor. Ese pastor un día me hizo algo, ese hermano en la fe me hizo algo, ese hermano un día me prestó y nunca me pagó, ese otro hermano tal cosa. Y siempre están recordando esas cosas y están ellos mismos cautivos en sus corazones, cautivos de sus cosas, cautivos, y no son capaces de salir. Y estamos hablando no solamente de personas que no se congregan, sino muchas veces de personas, porque todavía la palabra del Señor no ha encontrado cabida en ellos. No han encontrado cabida. Y es hora de pedirle al Señor, si no he tenido un tiempo, una vida de oración en la cual me ha costado trabajo. Yo digo, Señor, ayúdame, enséñame, y me humillo delante del Señor cada día. Y ahí voy diciéndole, Señor, no me gusta, es difícil. Señor, leer tu palabra es difícil, no me gusta.
Señor, esto que me está pasando no me gusta, esto que estoy viviendo no me gusta, y humillaron delante del Señor, pero no lo hacen. Y estamos hablando que el Señor vino a eso, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos, no solamente ciegos físicos, sino ciegos también espirituales. Hay gente que le dice a uno, oye, mira, ese camino no te sirve, esa mujer, mira tal cosa, o ese hombre que lo que te va a hacer es darte duro, mira, no te conviene, y que se mete por ahí. Mira, no te conviene ese negocio, no te conviene esa cosa, y se meten por ahí y después, ¡pah! Así es. Y no solamente estamos hablando de libertad y de ciegos físicos, sino también espirituales. A predicar el año agradable del Señor. Si usted ve en Isaías, el Señor en Isaías viene y le dice también el juicio, pero Él se detiene, y aquí se detiene solamente es hasta el año agradable, porque todavía no le correspondía aquí el Señor hacer el juicio, sino venía a predicar el año agradable, a que las personas con el amor del Señor se acercaran. Si el amor del Señor no es suficiente para ti y para mí, no hay esperanza, porque después del amor lo que viene es el juicio. Si todo este tiempo de amor no ha servido, si toda mi vida de amor, el amor que el Señor ha tenido a lo largo de toda mi vida no es suficiente al ser humano, lo único que me espera entonces es el juicio. Porque si con todas esas muestras de amor que el Señor me ha dado durante toda mi vida no es suficiente para mí, no es suficiente, todavía tengo cosas, prevenciones contra el Señor y contra los demás, no es suficiente, entonces lo que me espera es el juicio. Porque si con todo el amor que el Señor ha derramado sobre cada uno y no me es suficiente todas las muestras de amor que el Señor ha hecho con mi vida, con mi familia, entonces ya nada va a ser suficiente. Ya nada va a ser suficiente. Muchas personas dicen, que he escuchado también, si Dios se me muestra y me dice, entonces sí, ¿qué más quiere? Le ha dejado tantas muestras de amor, pero son ciegos, no la ven. Lo que quieren es sus caprichos, sus cosas. Si Dios sí me cumple eso, entonces sí. Yo he escuchado eso de muchas personas. Si Dios me cumple eso, entonces sí seré feliz. Si Dios cumple eso de mi corazón, entonces ahí sí le creo. ¿Sí? Miren, Dios les puede dar eso. Y ni aún así van a poder ser felices. Porque el corazón no está hecho para albergar cosas. El corazón tiene un vacío del Señor, de Dios, porque se separó del Señor. Y la única manera de llenar ese vacío es teniendo aquel ser todopoderoso en su corazón. Y si yo no me abro día a día a ese ser, si yo no le pido por su Espíritu que siga alumbrando mis ojos, que siga dando de Él en mi corazón, en mi vida, nada va a pasar. Le voy a decir por qué. Porque a pesar de que esto, para ir ya terminando, a pesar de que el Señor un día leyó allí, y el Señor hizo muchas cosas, miren lo que pasó. En el versículo 21 comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras que decían, ¿no es este el hijo de José? Hoy, miren, le voy a decir algo. Las personas pueden estar maravilladas y pueden decir, oh, daban buen testimonio, wow. Pero el 23 le dijo, y él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. Y en verdad os digo, el 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Y les habló de dos cosas tremendas, dos cosas importantes aquí. Una, de provisión, de que había hambre, y el profeta fue enviado a una viuda fuera del pueblo de Israel. Y uno que fue limpiado fue Naamán el sirio. Dos cosas tremendas. Tenían hambre, pero mire que fue saciada, fue una viuda de Sarepta de Sidón. Tenían ganas de ver milagros, pero ¿qué pasa? Que fue Naamán el sirio el que fue. ¿Qué tenían estas personas que sí tenían corazón para el Señor y las otras no? Mire esto que pasó, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque les digo, todo eso que hemos escuchado allá, hazlo también aquí en tu tierra. Eso, venga, que venga el pan, que vengan las sanidades. Haz eso aquí, a ver. ¿Y qué pasó? Cuando les digo, no hay corazón. Mire, lo que estaba hablando también en Juan capítulo 8. ¿Cuál era el problema? Que las palabras no encontraban cabida en el corazón. Y entonces el Señor les dijo, aquí, mire, mi palabra no encuentra cabida en los corazones. Y el Señor les dijo allí, y aquí les digo, muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Miren esto, después de escuchar eso, les digo, no, aquí no voy a hacer esas cosas. Y al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Y qué le dijeron? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Cómo era posible que habían escuchado que se iba a cumplir la palabra del Señor? Estaban tanto esperando y anhelando, el Espíritu del Señor está sobre mí, ese Mesías prometido, y el día que llegó lo querían despeñar. El día que dijo, esta palabra se ha cumplido en vosotros, esta palabra que ustedes escuchan cada sábado, esta palabra que leen, esta palabra que tanto anhelan en su corazón, por fin se cumple, lo están viendo en sus ojos. Yo soy el enviado del Padre, yo soy el enviado de Elohim, del Shaddai, de Elohim, del Dios del universo, del Señor de la creación, el yo soy, el gran yo soy, por fin era enviado, lo ven vuestros ojos, y después entonces lo quieren despeñar. ¿Por qué? Ese es el problema, que las palabras del Señor no hayan cabida en el corazón. El Señor les dice, ¿tienes que orar? No, ¿tienes que hacerlo así? No lo hacen. Y después que se ven sin nada, ¿qué hacen? Ay, sí, por favor, danos una palabra, dinos qué hacer. Y después el Señor, por su bendita gracia y misericordia, encuentran dirección y no lo hacen. No lo hacen. Y eso lo he visto muchísimo. Encuentran, les dicen, oran, están allí, Señor, mientras pasa la tormenta, y después hacen lo que les da la gana. Quieren buscar, ellos mismos quieren buscar soluciones, y después, cuando el Señor les da la guía, que primero es el corazón, no les gusta. Quieren solucionar sus cosas sin el dador, sin el Señor. ¿Me explico? Quieren solucionar ellos, pero mira, solucioname esto, pero contigo no quiere nada, con la persona, no quiero nada. Solamente quiero lo que tú me puedas dar. Queremos ver es esto. Queremos ver es, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Sana a los enfermos, abre los ojos de los ciegos, hazlo así. Queremos ver eso, queremos ver cómo lo hiciste allá, queremos ver esto, queremos ver lo otro. Pero queremos ver eso, pero contigo realmente no queremos nada. Entonces se llenaron de ira, porque el Señor les dijo, no, hermanos, así no es. Se llenaron de ira y querían despeñarme. ¿Qué quieren entonces cada uno de nosotros? ¿Qué queremos? ¿Solamente que el Señor nos solucione? ¿O queremos realmente al Señor, al Dios Todopoderoso? Eso es lo que tenemos que decidir. Y eso es lo que se tiene que decidir, no un día, sino todos los días. ¿A quién quiero? ¿A quién deseo? ¿Deseo al Señor? ¿O deseo que simplemente ya pase esta pandemia, pase todo esto, pase ese virus y hacer lo que siempre he hecho? ¿O quiero al Señor?
que así no pase y así se quede todo el tiempo que viva, pero yo tengo al Señor. No, pero ¿cómo usted dice eso? Si el Señor lo dijo, se va a cumplir. Y van a venir unas cosas más tremendas que la humanidad va a tener que afrontar. Pero entonces estamos allí nosotros y la Biblia dice que oremos para ser dignos nosotros de escapar de eso, de la hora de la prueba que va a venir sobre los moradores de la tierra. ¿A quién queremos? ¿Al Señor? ¿O simplemente escapar? ¿Queremos al Señor o queremos escapar? Porque eso es lo que se está definiendo, como definió el corazón los tres amigos de Daniel. Se pasó rey. No tenemos necesidad de hablar de este asunto. ¿Están dispuestos a que cuando se escuche los tamboriles y eso, ustedes se van a arrodillar y a orar la estatua de oro? Oh rey, mira, de ese asunto no tenemos nada que hablar. Si Dios nos puede salvar del horno, pero si no nos salva, tampoco vamos a adorar la imagen. Dejen la perspectiva. Dios nos puede librar, pero si no lo hace, tampoco vamos a adorar. O sea, si Dios no nos libra, está bien, nos vamos a quemar, pero nos vamos a encontrar con Él. Así que si lo hace o no lo hace, ya está definido mi corazón. Él es Dios. ¿Y qué pasó? Ni el fuego fue capaz de tocarlo. Y Nabucodonosor dijo, eché a 3 y ahora veo 4. Impresionante. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay personas que le dicen de una vez, y eso es lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor, que cuando venga lo que tenga que ver, cuando tenga que venir y nos atañe a nosotros, entonces podamos cruzar ese puente y decirle, Señor, no ahora fácil decirlo, listo, hagamos, pero cuando viene, se define quién es quién. Y nosotros debemos ser como esa virgen sensata, tener nosotros aceite en nuestro reservorio para poder decirle, Señor, no es necesario que nosotros hablemos de eso. Si es necesario, nuestras vidas al fin y al cabo te pertenecen. Y si nos libras también está bien, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que estemos definidos en el corazón. Y que cada uno de nosotros podamos entender, Dios de los cielos, que necesitamos de ti, de tus fuerzas. Y que solo no podemos, Señor. El problema aquí, Señor, es que tus palabras, Señor, no hayan cabida y queremos que nuestros corazones sean buena tierra para que germine tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos nuestra vida en tus manos. Amén. Dios lo bendiga. Se les extraña mucho.